Buen día, Licen. Perdón, buenas noches, Licen, compañeras. Eh, el principio es donde surge alguna cosa o es, ¿cómo lo explico? ¿Ha escuchado usted hablar alguna vez de principios? Sí, Licen. Sí. Entonces, no entendió nada, ¿qué es un principio? ¿Mm? Mamani, Cruz, Verónica. ¿Usted ha escuchado hablar de principios? Sí. ¿Qué son o qué es un principio? Son normas o reglas para una acción de un tema. Eso va para mí. Y si son normas y reglas, ¿qué característica tienen los principios? ¿Cómo lo podemos catalogar a los principios si usted me dice que son normas o son reglas? Los principios serían que son esenciales, ya que las reglas se rigen y las normas son... no puedo aclararlo bien, Luis. Dios mío. A ver, Peña Villegas. Principio yo lo llamaría una iniciación es una partida, ¿no? Donde vamos a hacer una planeación o una organización que queremos lograr a futuro. Es una partida, no sé qué me dices, una partida. ¿Partida en 2, en 3, en 4? ¿Qué? Martínez. Vean ustedes, o sea, ¿qué me dice eso? ¿Qué es lo que me dice eso? ¿Qué han leído por leer? Tenemos 5 o 6 principios de planeación, pero no lo entienden, así que quedamos en la misma. A ver, Martínez. Buenas noches, Licen. Según a lo estudiado del libro, son verdades fundamentales que necesita una empresa para poder llevar a cabo los procedimientos, como factibilidad, objetividad, y cuantificación. Tiene 5 principios, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Estrategia. A ver, ¿y qué quiere decir? Eso es lo que entendí. Son verdades fundamentales. ¿Y qué quiere decir con verdades? Son guías para poder a ver, ¿me escucha? Ayudar a la planeación, ¿no? ¿Me escucha? Sí. ¿Y qué son verdades fundamentales? ¿Qué son verdades fundamentales? Un principio es por lo que se rige la empresa, o son guías que la empresa toma para seguir los procedimientos, para hacer, digamos, ¿no? Ya, porque si usted me habla de verdades fundamentales, la verdad que yo no la entiendo, ¿no? Entonces, claro, de acuerdo a lo que leí en el libro, dice verdades fundamentales, que yo entiendo que son guías, son principios que cada empresa tiene. Y en sí estos principios están ya determinados por la planeación, que son flexibilidad, cuantificación. Si usted le tocara desarrollar un plan, elaborar un plan, ¿qué es lo que tendría que hacer para, en todo caso, cumplir con eso que le están pidiendo ahí? ¿Qué es lo que tendría que hacer, licenciado? Así es. Determinar esos principios, porque esos principios nos ayudan a la planeación. ¿Qué es lo que haría? A ver, vamos con otro. Beizaga. Sí, Lisa.
Disculpe, Alicia, no le entendí la pregunta. Si podría repetirlo, por favor. Bueno, más tarde, por favor. Méndez, hay que estar atento. No voy a estar repitiendo para cada persona. ¿Ya? Ya he hecho unas 4 o 5 preguntas. Vamos, Méndez. Los principios son reglas que al ser aplicados por los responsables de las organizaciones permiten la mejora y buenos resultados en esa gestión. Cuando hablamos de reglas, ¿qué característica tienen las reglas o las normas? O sea, ¿tiene un carácter imperante? ¿Tiene un carácter flexible? ¿Qué característica tienen las normas y las reglas? Sería un carácter firme con las reglas que se tienen que cumplir en medio de la empresa, entre la empresa. Ahí los trabajadores tienen que cumplir con las reglas que se dicen, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, ¿son los trabajadores los que elaboran los planes? No, la empresa tiene sus reglas. La empresa tiene sus reglas. Perfecto. Vila. Bien, escuchen eso. Escuchen eso. Así pasa clase. Oiga. Vila, ¿así pasa clase usted? ¿Me está escuchando, Vila? Ya, Vila, le voy a pedir que se retire y cuando calme todo ese ruido, vuelva a ingresar, por favor. ¿Listo? ¿Me oyó? Es mejor. Dios mío. Seas, ¿qué es un principio? Para mí son las bases fundamentales de una empresa, ¿no? Yo creo que ahí entra la misión, la visión también de la empresa, de la misma. ¿Qué es un principio? Porque vamos a hablar de los principios de planeación. ¿Qué entendió, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué son los principios? En este caso, concreto, los principios de planeación. Por eso, para mí los principios son las reglas fundamentales que tenemos que seguir, bueno, que el administrador debe seguir, que es con el cual la empresa se crea, ¿no? Como le dije. Ya, pero, o sea, vea cómo cambia la cosa. Hace rato usted me habló de misión, visión, y eso no son principios. ¿De dónde me saca eso? O sea, efectivamente, el principio es diferente a todo lo que usted me plantea. La última parte, obviamente, ya más o menos encaja en lo que estamos queriendo establecer. Está bien, licenciado. Por lo que veo, ¿ya? No tienen claro, y yo les voy a hacer acuerdo. Le han tirado 14 principios de Henry Fayol en Administración 1. 14 principios administrativos. Le han tirado 5 principios de la teoría científica de la administración. Y cuando hablo de administración, hablo precisamente que es una ciencia cuyos conocimientos se sustentan en teorías y principios. En teorías y principios. Entonces, si no conocemos, si no sabemos, no interpretamos, 2 o 3 personas obviamente se han acercado, pero me han dicho que son reglas. Por eso que yo les preguntaba, ¿qué característica tiene una regla? ¿Qué característica tiene una norma?
Que son de carácter obligatorio. Obligatorio y además, bueno, que aquí en Bolivia se viola cada rato en las normas, ¿no? Pero además son normas inviolables. Las normas no se las puede violar. Como decía Burgos, son de cumplimiento obligatorio. Esa es la característica de una norma. Esa es la característica de una regla. ¿Entienden? Si nos apegamos a eso que estamos diciendo en este momento de que los principios son reglas, diríamos entonces que los administradores que se encarguen de elaborar un plan, porque estamos hablando de planeación, tienen que cumplir al pie de la letra, le guste o no le guste, esos 5 o 6 principios que están establecidos aquí en el proceso de planeación. O sea, para mi gusto, no podemos decir obviamente que son normas y reglas. Porque obviamente, y eso deben tener claro ustedes la figura, obviamente, los administradores, que son los responsables de llevar adelante todos los procesos, ya sea de planeación, organización, dirección y control, a lo mejor tendrán que encontrar cierta flexibilidad en algunas de las fases o etapas que se tiene dentro del proceso. Por eso que por lo general se habla de que efectivamente son una especie de norma, que se constituyen en una guía, que deben seguir obviamente los administradores en este caso para cumplir el trabajo encomendado. No me gusta el término normas o reglas porque, como dijo Burgos, eso implica un carácter de obligatoriedad, de inviolabilidad, o sea, que tiene que cumplirse al pie de la letra. Y en administración, obviamente, nosotros hablamos de la creatividad del administrador. Y que es el administrador el que determina la manera como se tiene que llevar a cabo, cómo se tiene que desarrollar una determinada tarea, enmarcado, obviamente, a ver, por favor, Martínez, si está pasando clases con ese bullicio, pues no nos contamine a nosotros. ¿Ya? ¿Me está escuchando, Martínez? Sí, licenciado, disculpe. Por Dios. Y es lo que más recomiendo. Tranquilidad para pasar clases. Con ese bullicio que van a aprender. Entonces, vuelvo a reiterar, el carácter de obligatoriedad que implica las normas y las reglas hacen obviamente que los administradores tengan una especie de camisa de fuerza y que no puedan moverse. En todo caso, vuelvo a reiterar, a los principios administrativos se los considera como efectivamente una especie de guía que nos orientan, que orientan al administrador en la toma de decisiones. Y en este caso, cuando hablo del principio de planeación, sin duda alguna, hay que considerar, hay que tomar en cuenta esos principios, no hay que descartarlos, pero a lo mejor
los administradores tendrán que incorporar ciertos márgenes de flexibilidad, aunque hay un principio de flexibilidad, pero de flexibilidad ante los demás principios. Dicho eso, entonces, empezamos hablando de los principios. Por ejemplo, el principio de factibilidad. A ver, Ábalos, Diego, ¿qué nos dice ese principio? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos diseñando o elaborando un plan? El primer principio que habla sobre la factibilidad explica, ¿no?, que lo que se planea debe ser algo coherente, ¿no? Algo que se considere capaz de lograrse, pero porque a veces no siempre hay que tomar en cuenta también, ¿no?, algunos factores como condiciones ambientales, ¿no?, que pueden modificar. Así que siempre a eso se refiere la factibilidad, ¿no? Que sea algo real, algo que se pueda lograr. Perfecto, muy bien, muy bien. Su nombre lo dice, factible. Algo que sea factible de lograr, algo que sea factible de alcanzar. Es decir, no pensar en utopías, en cosas, por ejemplo, que nunca vamos a poder lograr, en cosas que nunca vamos a poder realizar. Por ejemplo, si a alguien se le antoja programar o proyectar o programar, bien digo, un viaje a la luna, pues estamos hablando de utopías, cosas realmente irrealizables. Entonces, lo que nos está diciendo este principio que debemos pensar, ¿ya?, que cuando estemos elaborando un plan, nos planteemos objetivos. Esos objetivos obviamente deben ser alcanzables, deben ser posibles de lograr y no, vuelvo a reiterar, cosas imposibles de alcanzar, imposibles de lograr, o como dije, cosas utópicas. El segundo principio de objetividad y cuantificación. A ver, López, ¿qué es lo que logró entender? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estemos planificando? Que hay que basarse en datos reales, licenciado. No podemos basarnos en datos incoherentes. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como por ejemplo, digamos que un ejemplo sería de la empresa o fábrica de barbijo. En ese entonces, antes de la pandemia, casi nadie compraba barbijo. No se planeaba crear una gran cantidad. Ya después, una vez llegó la pandemia, los barbijos escasearon, no habían, no planearon, no habían datos sobre eso, sobre la pandemia. Y ahora los barbijos ya hay a montón, venden en la esquina, venden barbijos a $1, todo. Bueno. A ver, Choque Rodríguez. ¿Qué es lo que ha logrado entender cuando habla del principio de objetividad y cuantificación? Bueno, algo que critico yo, por ejemplo, algo que critico y digo a los alumnos de primer y segundo nivel, y se han metido a estudiar algo sin haber planificado. Y simplemente, en muchos casos, simplemente por un capricho de papá, de mamá, del tío, del abuelo, y nunca se han detenido a hacer un plan.
Y dentro de ese hacer un plan, de esa elaboración de su plan de profesionalización, pues le han tirado alegremente, ya sea administración, ya sea ingeniería financiera, ya sea ingeniería comercial, ya sea economía o lo que sea, no interesa. Y nunca se preocuparon por ir a preguntar a ver si, por ejemplo, de aquí a 5 años, 10 años más, van a tener o no van a tener trabajo. O si el mercado laboral está saturado o no está saturado. No, total, me voy a la Gabriel, me voy a la Facultad de Ciencias Económicas y listo. Y vean ustedes, es fácil de encontrar información. Podrían ir directamente a uno de los colegios o a los colegios de profesionales del área administrativa y decir, a ver, ¿cuántos profesionales hay en el medio? ¿Y cuántos de esos profesionales están trabajando en el campo que les corresponde, en el campo para lo cual se han formado? ¿Se dan cuenta? Datos, no suposiciones, datos concretos. Entonces, obviamente, es igual que cuando uno quiere emprender algo. Alguien me dijo en clases anteriores, lo primero que hay que hacer es un estudio de mercado. ¿Por qué no me puedo meter con los ojos vendados? No me puedo tirar a la piscina con los ojos vendados sin saber si la piscina tiene o no tiene agua. Entonces, para saber, obviamente, si es factible, si es posible que yo tenga buenos resultados, tenga éxito, que gane plata, si ustedes quieren esos términos, mi emprendimiento tiene que estar basado en datos. Y no datos, digo, empíricos, sino datos medibles, cuantificables. Así de simple. Y para muchos, por ejemplo, ya les dije, por no decir nadie hace ese trabajo de pensar, de planificar y decir, a ver, ¿será que voy a encontrar trabajo? ¿O voy a terminar, por ejemplo, no sé, haciendo cualquier otra cosa menos para lo cual estudié? Entonces, para tener una idea clara, concreta, sólida, hay que hacer un trabajo de investigación, de búsqueda de información, de búsqueda de datos concretos. Lo demás es apostar a la buena suerte. Es apostar a la buena suerte. Así de simple. Objetividad y cuantificación. Datos reales, datos concretos, datos precisos. No en criterios subjetivos. Por ejemplo, ya les decía yo, quiero ser profesional, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? ¿De aquí a cuántos años? Entonces, obviamente, si estamos hablando de datos concretos, datos precisos, entonces ustedes tienen que hacer números. ¿Cuántas materias puedo llevar por semestre? ¿Cuántas materias puedo llevar en verano? ¿Cuántas materias puedo hacer en mesa examinadora? Y van a darse cuenta ustedes que no es toda la vida que van a estar en la universidad. Y van a darse cuenta ustedes que en 4 años pueden sacar una carrera. Pero obviamente es escribiendo, investigando, analizando, haciendo simulaciones, etcétera, etcétera. Bueno, el tercer objetivo obviamente no amerita mayor explicación. Y también miren ustedes, ubíquense, por ejemplo, ustedes como estudiantes. Piensen en una planificación de los 3 o 4 años que les queda en la universidad para obtener un título. ¿Y qué puede suceder, por ejemplo, si hay algo
si hay algo que se interfiera en el camino que me está llevando a alcanzar mi objetivo. ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que nos plantea el principio de flexibilidad. El cuarto principio, principio de unidad. Rojas, Karim, ¿qué es lo que nos indica este principio de unidad? ¿Qué es lo que ha logrado entender? Que se debe llegar a un solo propósito. Así de simple. Paredes. ¿Qué es lo que ha logrado entender? ¿Qué nos indica ese principio de unidad? El principio de unidad nos dice que todos los principios de la empresa deben integrarse a un plan general de... ¿Que todos los principios de la empresa? Sí. No, todos los planes específicos de la empresa. Como por ejemplo, ya sabemos, por ejemplo, qué es una empresa, ¿no es cierto? Ejemplo. Ya, por ejemplo, en una empresa, la cabeza vendría a ser el directorio. Luego viene el gerente y en base al gerente viene el encargado de finanzas, el encargado de ventas, ya puede ser el encargado de producción, pero todos están en base a un plan, digamos. Cada uno tiene su objetivo en cada área. A ver, Nina. ¿Qué es lo que ha logrado entender acerca de ese principio de unidad? A lo que entendí, el principio de unidad es a lo que nos vamos, lo que dice A ver, quiero ver la cara, no, el video es para mirarle la cara, no para que se esconda. El principio de unidad nos dice que es uno de los ejes fundamentales. O sea, ya leyó y seguramente ha presentado su tarea. Precisamente la idea de la tarea es precisamente para que lean y se les quede algo. ¿Me entiende? ¿O no presentó, no hizo nada usted? Sí, sí. ¿Y entonces? Ay, Dios mío. A ver, Ramos, Tadeo, ¿qué es lo que ha logrado entender acerca de ese principio de unidad? Buenas noches, licenciado. El tema de unidad pasa que el tema de lo que la empresa se hace método, se hace propósitos, y entonces varios campos de la empresa tratan de llegar a ese objetivo, a ese propósito que tiene. Entonces todos los departamentos, todos los equipos de trabajo tratan de llegar a ese objetivo. Entonces a eso se llama unidad, licenciado. ¿Qué es lo que tiene cada equipo de trabajo que usted plantea? ¿Qué es lo que tienen? Si nos basamos en una empresa, digamos, puede ser corte-confección. Cada uno tiene un trabajo específico. Entonces uno trata de lograr el trabajo específico e indicado de cada grupo. Eso se llama, según mi perspectiva, unidad, licenciado. Ay. A ver, Tapia. Se refiere a que todos los planes que tenga una empresa que todos los planes se enfoquen a un solo propósito.
con la unidad de todos los, ya sea equipos o personas de la empresa, que todo su trabajo se dirijan a un solo objetivo. Beizaga. Bueno, la unidad yo la entendí como sabemos muy bien que los planes, hay planes específicos que tienen que llegar a un plan general y también sabemos muy bien que en una empresa a cada miembro se le asigna un objetivo, un trabajo específico. A cada miembro. Sí, a cada miembro. A cada miembro. Sí, y esta debe ser guiado hacia una meta en común, en general de la empresa. Todas deben confluir en un plan principal. Perfecto. Jiménez. Jiménez, dije. Sí, estoy respondiendo a su pregunta. ¿Usted está atendiendo o no? Cabrera. Buenas noches, licenciado. El principio de unidad quiere decir que cada empresa u organización debe existir solamente un solo plan y que cada operario realice su función indicada según el orden. O sea, a ver, para qué va que, o sea, no logro entender respecto a los resultados de la lectura. Licenciado, ¿yo puedo dar tu opinión? Por lo que veo, leen por leer nada más. A ver, Martínez. Ya. El principio de unidad se entiende por cada departamento. La empresa se divide por departamentos, entonces cada departamento tiene su objetivo y metas, así como el objetivo general de la empresa y metas, ¿no? Entonces, el principio de la unidad habla que los objetivos de cada departamento tienen que estar enfocados al objetivo general. Objetivos y metas generales de la empresa. Más que los objetivos generales, bien, pero está bien, Martínez, más o menos. Hay otra persona que también más o menos se ubicó. Habla de los planes, cada departamento tiene planes, al igual que la empresa tiene un plan general, pero todos esos planes tienen que estar enfocados hacia el objetivo y metas que queremos lograr en la empresa. Exactamente lo que entendí. Correcto. O sea, no es que cada trabajador, ¿no es cierto?, trabaje y su objetivo. Estamos hablando de planes. Estamos hablando de planes. A ver, por favor, si van a atender la clase o de lo contrario la termino la clase aquí. ¿Ok? Si quieren charlar, jugar, háganlo. ¿Ya? Prefiero que se salgan de clases, charlen, disfruten. ¿Ya? Por favor, y no interfieran. Así de cruda la realidad. El que no le interese la clase, ¿ya? Está bien. Está bien. Pero aquel que le interesa, obviamente, está atendiendo. De repente, sabe mucho más que el profesor. Y no estoy en contra de ello. ¿Me están entendiendo lo que dije? Licenciado. Aquel que quiera conversar, no se haga problema. Sálgase y vuelve más tarde.
Les decía que estábamos hablando de planes. Y ese principio de unidad habla precisamente de planes. Y por eso les decía, oiga, un poquito de sentido común. Ya hemos terminado el tema empresa. Ya sabemos que una empresa tiene 4 áreas funcionales. Y sabemos que en cada una de esas áreas funcionales, obviamente se tienen que tener planes específicos, planes de producción, planes de marketing, planes financieros, planes de manejo de recursos humanos. Pero esos planes obviamente no tienen que estar desenchufados del plan maestro, del plan general, del plan global. Por el contrario, cada uno de esos planes, que obviamente son diferentes, cada uno de esos planes específicos tienen que estar obviamente en función al plan global, al plan maestro, y deben contribuir a alcanzar el plan maestro, el plan global, el plan general. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, hay un solo plan, que es el plan general, y todos los planes específicos deben apuntar a ese plan general. Repito, estamos hablando de planes. Y si hablamos, por ejemplo, del Estado Plurinacional de Bolivia, dividido en 9 departamentos, vamos a suponer que el gran plan maestro, el gran plan general, ha sido planteado, ha sido diseñado por el gobierno, si ustedes quieren. Llámenle plan estratégico, llámenle plan de lo que sea, pero voy a suponer que es el Estado, que es a través del gobierno que ha establecido un plan general. Por ejemplo, el plan de vacunación, desarrollado obviamente por el Ministerio de Salud, con el apoyo de otros ministerios. Entonces, ¿qué han hecho los 9 departamentos? ¿Han actuado por su lado? En el término de la vacunación. Sabemos que cada departamento ha elaborado una estrategia, ha elaborado un plan específico. Pero todos esos planes, obviamente, esos planes específicos de los 9 departamentos tienen que estar enchufados, conectados al plan global, en este caso de vacunación, llevado a cabo por el Ministerio de Salud, con el apoyo, decíamos, de otros ministerios. Pero estoy hablando de planes. No hablo de gobernadores, de planes elaborados, diseñados, obviamente, en cada gobernación, en cada departamento. Y lo mismo podemos hablar, por ejemplo, de Santa Cruz y sus 15 provincias. ¿No es cierto? Sus 15 provincias, donde obviamente el plan de desarrollo, imagínense ese término, el plan de desarrollo departamental, es pues alimentado por la diversidad o por los diversos planes que han sido desarrollados por las distintas provincias que conforman el departamento de Santa Cruz. Pero los planes de cada una de esas provincias no pueden estar pues desenchufados, fuera del foco, fuera de contexto de lo que es el plan de desarrollo departamental, si ustedes quieren, como nombre. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este principio. O sea, nadie
Ninguno de los planes específicos debe patear para su lado. Bien, principio del cambio de estrategia. ¿Quién dijo yo? Yo. A ver, Seas, vamos. Ok, el principio del plan de estrategia nos dice que una vez que tenemos un objetivo ya trazado, si la estrategia que nosotros estamos siguiendo no nos funciona, nos dice que también nos podemos replantear sin abandonar la idea principal, ¿no? Para poder agarrar otros caminos para llegar a ese objetivo que tenemos. Correcto. Sin abandonar el objetivo central, el objetivo principal que ha sido. O sea, nos hemos trazado un objetivo, ¿no es cierto? Y entonces para llegar a ese objetivo tenemos diversos caminos, diferentes caminos. Escogemos uno, el que sea más aconsejable, el que sea más acorde, el que sea más económico, en fin. Pero si hay un contratiempo o alguna situación que nos impida llegar al objetivo que nos hemos trazado, obviamente podemos cambiar de rumbo, cambiar de ruta, pero el objetivo central sigue intacto. Por eso dice, podemos cambiar de estrategias, pero no de objetivos. Ok, entonces, y esto generalmente se presenta, no en el hecho de que, como decía yo, si estamos yendo y se nos cae una piedra, entonces tenemos que buscar otro camino. Por lo general, esto se da cuando cuando los planes se extienden en el largo plazo, en el mediano o el largo plazo. Y por supuesto, el hecho de que el ambiente sea dinámico, sea cambiante, a lo mejor pues va a hacer modificar o van a haber cambios que de alguna manera nos van a tratar de evitar o frustrar el que lleguemos a la meta o al objetivo final. Entonces ahí obviamente donde dice hay que cambiar de estrategia. En otras palabras, hay que buscar otro camino para llegar naturalmente al mismo objetivo. Al mismo objetivo. Por eso dice, será necesario rehacerlo completamente, pero sin cambiar los propósitos u objetivos iniciales. Bien, eso entonces en cuanto a los principios. Vale decir que siempre deben estar presentes, siempre debemos tenerlos presentes cuando estemos elaborando o cuando estemos desarrollando un plan. Bien, y ahí empezamos ya a hablar acerca de los tipos de planes. Ahí ustedes han visto qué es un propósito o misión, qué es la visión, qué son los objetivos, qué son las estrategias, qué son las políticas, qué son los procedimientos, qué son las reglas, qué son los programas y finalmente qué son los presupuestos, considerados naturalmente como planes. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esos planes que acabo yo de mencionar? A ver, ¿quién me puede hablar acerca de la misión? ¿Qué es la misión de la empresa? La misión, digamos, o sea, tiene una cierta relación con el propósito, ¿no? Porque el propósito sería la razón, ¿no? De existir de la empresa, ¿no? El por qué hace las cosas. Y la misión sería, digamos, lo que hace esta empresa para alcanzar ese propósito, digamos. Por ejemplo, la universidad, digamos.
su propósito es la enseñanza y brindar un servicio a la sociedad, ¿no? Y entonces la misión para lograr ese propósito de la universidad, ¿qué sería? Ya? Para mejorar la enseñanza, es contar con docentes capacitados, mejorar su infraestructura, contar con un personal también apto de trabajo. Eso sería, ya, ¿no? Ya. A ver, ¿quién más entendió qué es una misión? O sea, desde el punto de vista de una organización. Yo tengo entendido que la misión, licenciado, es dónde queremos llegar, digamos, ¿no? Cómo nos queremos posicionar como empresa ante la sociedad. Muchas veces las empresas del mismo rubro tienen la misión de ser la número 1 a nivel departamental como también a nivel nacional. La misión es dónde queremos estar y los objetivos tengo entendido que son lo que queremos lograr. No confundir misión con visión. Son dos cosas diferentes. En este momento estoy hablando de misión con M. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a preguntar, ¿cuál es la misión de las Fuerzas Armadas? La protección de la sociedad. ¿Cuál es la misión de la policía? Hacer cumplir la ley. La misión de la policía obviamente es la protección de la sociedad. La policía fue creada precisamente para proteger a la sociedad. ¿Ok? ¿De qué lo va a proteger? De la delincuencia, de todos los males que aquejan obviamente a la sociedad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de qué estamos hablando? Por ejemplo, ¿cuál es la misión de un hospital? La salud, licenciado. O sea, así de clarito, la salud. No, brindar atención, ¿no? A las personas que necesiten. ¿Para qué ha sido creado un hospital? Para salvar vidas, dicen. Pero, a ver, para la próxima clase van a ir a buscar 5 misiones de diferentes organizaciones. 5 misiones. Como también ahí mismo van a ir y lo van a ver ahí en la pared, porque está a la vista. La misión, la visión, los valores y los objetivos. Pueden empezar, por ejemplo, con la misión, la visión, los valores y los objetivos de la carrera, de las distintas carreras. ¿Saben ustedes, por ejemplo, estudiantes, cuál es la misión de cada una de sus carreras? ¿Para qué fueron creadas las 5 carreras, por ejemplo, que hay en nuestra universidad? Para crear profesionales que puedan después servir o realizar unas tareas específicas hacia esa carrera. O sea, la misión va mucho más allá. Por eso es que la misión no se enfoca en decir es crear profesionales nada más. La misión es mucho más amplia. Y vuelvo a reiterar, la misión es la razón por la cual ha sido creada. Ya les dije, ¿para qué fueron creadas las Fuerzas Armadas? ¿Para qué fueron creadas las fuerzas policiales? ¿Para qué han sido creados los hospitales? ¿Para qué fue creada la universidad? ¿Qué es lo que le ha encargado
¿Qué es lo que se le ha encargado a la universidad? ¿Cuál es el encargo social que tiene la universidad, por ejemplo? El encargo social. Esas organizaciones no han sido creadas por gana y gusto de alguien, sino que obviamente esas organizaciones han sido creadas para cumplir una misión. Misión. Por ejemplo, palabras más, palabras menos, ¿cuál es la misión de la universidad? La misión de la universidad es la formación de profesionales capaces, idóneos, con una capacidad crítica, con una visión, si ustedes quieren, de país, porque obviamente la universidad está aquí en Bolivia, en Santa Cruz. Y obviamente vean, lean, revisen cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, para qué fueron creadas las Fuerzas Armadas. Y obviamente cuando hablo de un hospital no es simplemente para curar enfermos. La misión va mucho más allá de curar enfermos. La misión de un hospital, por ejemplo, está orientado a brindar salud, a orientar a la ciudadanía, a proporcionar salud tanto preventiva como correctiva. O sea, el término es amplio. Por eso que decimos que la misión, efectivamente, si ustedes se dan cuenta y leen, porque yo les decía, ¿para qué fueron creadas tales instituciones, tales organizaciones? ¿Para qué fueron creadas? Por eso que decimos que la misión viene a ser o a constituirse en la razón para la cual fueron creadas las organizaciones. La razón de ser de una empresa, de una organización. Por ejemplo, la misión de una empresa no es simplemente como alguien ahorita en este momento me diría, es ganar plata. No, la misión es mucho más que eso. La misión de una empresa, por ejemplo, es satisfacer las necesidades de la población con productos de calidad y a precio, y con precios accesibles y una serie de otras cosas. Luego viene la visión. Visión. ¿De dónde proviene esa palabra visión? Por lo menos han pensado un poquito. Han tratado de razonar por lo menos. ¿Qué es lo que quiere decir visión? Es hasta dónde la empresa quiere llegar, ¿no? Cuando hablamos de visión, cuando ella se funda, ella ya ve un objetivo hacia cuál es su meta final, si puede decirse. Entonces, todo el equipo y todos los trabajadores trabajan hacia esa misma función para llegar a esa meta. O sea, si hablamos de visión, estamos hablando de visionarios. Yo escucho, por ejemplo, hablar de los empresarios visionarios. Visionarios, que de repente con tierra y palito, empezaron a forjar, pero mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante. Y si nos remontamos, por ejemplo, a la historia de nuestras empresas, por ejemplo,
los empresarios visionarios en el campo de los ingenios azucareros, por ejemplo. ¿Quiénes fueron los pioneros? San Aurelio, la Bélgica. Con empresarios, vuelvo a reiterar, visionarios, de visión. Podría ser Elon Musk también con los autos eléctricos, cuando nadie les daba. Elon Musk, cuando él planteó de hacer autos eléctricos y todo el mundo estaba enfocado más a los autos a combustible, claro, él tuvo la visión de decir, vamos a construir carros eléctricos. Así es, mirando obviamente hacia futuro, mirando hacia futuro. Y obviamente dirán por loco, no, sino que hay obviamente la perspectiva de futuro. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablo de visión, bien lo decía Seas, es el lugar donde pretende llegar en un determinado periodo de tiempo. Es decir, dónde se quiere ubicar a la organización, a la empresa, a la institución en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, si hablo de la misión de mi carrera de administración, hoy estaba viendo precisamente la misión de la carrera de administración es la formación de profesionales en el campo administrativos con visión creadora, con visión innovadora, miércoles, y así vamos, ¿no es cierto?, que sean capaces de manejar, de dirigir organizaciones. O sea, la carrera no tiene por misión cualquier burrera, la formación de profesionales, pero con esas características de excelencia, por supuesto. Y obviamente, cuando se habla de la visión, por ejemplo, de mi carrera, se plantea obviamente que la carrera de administración de empresas de la Gabriel René Moreno pretende convertirse en el mediano plazo en la carrera líder a nivel sudamericano, por decirle así. Claro que para eso hay que trabajar, claro que para eso hay que esmerarse, pero ¿a dónde apuntan? A que en el mediano plazo, porque ahorita de repente administración de empresas no figura, como no figura la Universidad Boliviana, por ejemplo, en el ranking mundial no aparece. No aparece. Ni qué decir de la Gabriel René Moreno. En el ranking mundial no hay. Entonces, obviamente, si nuestras universidades no aparecen en el ranking mundial, con seguridad que nuestras carreras tampoco. Pero con trabajo, obviamente, las carreras, las diferentes carreras, debieran apuntar a eso, a convertirse en carreras líderes, en carreras referentes, tanto a nivel, qué sé yo, local, nacional e internacional. Esa tiene que ser la visión. La visión, no solamente decir, no, voy a sacar a mis 500 profesionales a empujones, como sean, mediocres o lo que sea. Las carreras tienen que mirar hacia futuro. Tienen que decir, queremos convertirnos en carreras líderes, en carreras referentes. Y eso es lo que significa la visión, a dónde uno quiere llegar. Por ejemplo, cuando se habla de una empresa cualquiera, no dice obviamente la visión es producir más y ganar más, sino obviamente el deseo, la visión de los dueños, de los empresarios, es obviamente convertirse en una empresa líder en el mercado, ya sea nacional, local, nacional o internacional. Se habla obviamente de la perspectiva de exportaciones. Entonces, a eso es lo que uno apunta. Al lugar más alto que uno pueda llegar. De ahí ya vienen, obviamente, el siguiente paso, que es los objetivos. Entonces, vean ustedes, lo primero que uno debe plantearse
es la misión. ¿Para qué estamos creando este boliche? Y luego, ¿a dónde queremos llegar en un determinado periodo de tiempo? Y en función a ello tendríamos que plantear entonces los objetivos que van a contribuir o que van a tributar tanto a la misión como a la visión, o viceversa. Tanto a la visión, en ese sentido, en ese orden, tanto a la visión como a la misión. Pero repito, lo primero es lo primero. Misión. Misión. O sea, no podemos fijarnos objetivos si no tenemos claramente definida la misión. No podemos fijarnos objetivos si no tenemos claramente definido lo que queremos o a dónde queremos llegar en un determinado periodo de tiempo. Y los objetivos ya saben ustedes qué significa. Y me imagino que también saben qué es una estrategia. A ver, alguien me define, me explica qué es una estrategia. Son los pasos a seguir que va a realizar la empresa, ¿no? Es la planeación que va a realizar para poder cumplir ese objetivo. Y ahí viene todo lo que es análisis y todo lo que engloba planificar, ¿no? A ver, creo que andamos cruzados. Yo he dicho que lo primero que hay que hacer, obviamente una vez establecida la misión y la visión, es fijar objetivos. Entonces ahí es lo que se da el primer paso del proceso de planeación, la fijación de objetivos. Es decir, fijar lo que dije, establecer por adelantado los resultados que se quieren obtener en el futuro. Eso es lo que se establece en el proceso de planeación. Ahora, ¿cómo podemos llegar a lograr ese objetivo? Ahí está la pregunta del millón. ¿Cómo podemos llegar a alcanzar o cómo podemos lograr ese objetivo? Con estrategia. ¿Pero qué es eso? Planeación y decisiones. Son acciones encaminadas hacia un fin determinado. A ver, ¿cómo? Son acciones encaminadas hacia un fin determinado para cumplir ese objetivo. Son los diferentes caminos que nos conducen, obviamente, al objetivo. Los diversos caminos. Y digo caminos, obviamente, involucrando una serie de acciones, tareas, obviamente, que nos van a llevar a alcanzar los objetivos. ¿De dónde hemos aprendido, pues, a hablar de estrategia? ¿En Administración 1 les han enseñado? ¿De dónde hemos aprendido las estrategias? ¿De dónde nos hemos copiado ese término de estrategia? Estrategia de mercado. La administración. ¿De dónde hemos copiado ese término estrategia? En Administración 1 seguramente lo han visto, concretamente en los antecedentes históricos de la administración. ¿Quiénes pues son estrategas por excelencia? Los romanos. Los militares licenciados. Los militares, las organizaciones militares. ¿Qué acaso no? O sea, por eso imaginación. ¿Se imaginan ustedes los militares que no diseñen las estrategias para una guerra?
¿Ah? Y que todo el mundo agarrado de la mano, bailando manandiru, nirunam, se vayan y se entreguen como ovejitas. ¿Ah? Se han puesto a pensar, por eso razonen. Y los militares, obviamente, por eso le decía, las organizaciones militares de aquella época contribuyeron, obviamente, al surgimiento de la administración precisamente a través de la famosa disciplina, a través de la fijación de objetivos, porque los militares dicen, ¿a dónde está el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde está el objetivo? Y por supuesto, las estrategias. Ataques por aire, en burro, por tierra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cumplir la misión, licenciado. ¿Para qué? Para cumplir la misión, licenciado. Para alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo está allá al frente, es el enemigo. Es lo mismo que un cazador, ¿no es cierto? Un cazador apunta su rifle. ¿Y qué es lo que tiene allá al frente? ¿Qué es lo que tiene al otro lado? A donde ha apuntado el rifle. ¿Ah? Un objetivo. El objetivo. O sea, cuando yo apunto mi rifle, mi objetivo es ese bicho que está ahí y que quiero cazar. Entonces, obviamente, los militares lo que tienen allá al frente es al enemigo. Ese es su objetivo, aniquilar al enemigo. Y para eso, obviamente, tendrá que desarrollar las estrategias más adecuadas de tal manera que tenga el menor número de bajas. Me refiero precisamente a la pérdida de vidas. Esas son estrategias. Entonces, por eso le decía, atacamos por aire, por mar, por tierra, en burro, en caballo. O como le decía, nos vamos agarraditos de la mano con rosas para entregar al enemigo. Entonces, son los diversos cursos de acción que podemos determinar para llegar a dónde, al objetivo, para alcanzar el objetivo. En cuanto a las políticas, a ver, ¿qué lograron entender que había sido una política? ¿Qué es una política? La política forman planes, ¿no? Del sentido que consiste en un enunciado o criterios generales que orientan o encauzan el pensamiento en la toma de decisiones. A ver, un ejemplo de política. Un ejemplo de política. Por ejemplo, si lo ponemos en una empresa, ponen siempre las reglas generales y una regla inquebrantable de la política es ser amable con el cliente o esas cosas a los trabajadores, ¿no? Y los trabajadores tienen que cumplir esa. La política será igual que la regla. No. ¿Cuál es la diferencia? Si es que hay diferencia naturalmente.
entre política y regla. Yo entiendo que la regla es obviamente algo, ¿no? Como dice, un tipo procedimental y la política en sí sería más o menos la finalidad para qué se está haciendo, ¿no? No se va a hacer esto, pero para esto es necesario esto y esto. Sería la diferencia. La regla tiene un carácter de, como ya lo dijimos, de obligatoriedad. Obligatoriedad, nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir. Por ejemplo, muchos dirán que yo soy un ogro, que por aquí, por más allá. Lastimosamente son las normas, son las reglas que hemos establecido y las tenemos que cumplir. Como por ejemplo llegar temprano, y el que no llegue temprano, pues chao, está afuera. ¿No es cierto? Veo, por ejemplo, que a las 7 siguen entrando a la sala de espera. Ya pues, sería incoherente que yo agarre y los acepte. Y se quedan afuera, no pasan clase. ¿No es cierto? Entonces, normas, reglas, obligatoriedad, carácter de obligatoriedad. La regla tiene un carácter imperativo. Se tiene que cumplir sí o sí. Por ejemplo, cuando les digo, enciendan sus videos. Y les pongo ahí, recuerden que tienen que ingresar a clases con sus videos habilitados. No les estoy diciendo, por favor, si pueden encender sus videos, háganlo. ¿No? Les estoy diciendo, señores, tienen que entrar con videos habilitados o encendidos y colocando su apellido y su nombre. Eso es una norma. Que les guste o no les guste. Como norma también es que agarre y elimine, lo saque de la clase a gente que yo vea que está en otro colectivo y menos atendiendo. Y el profesor aquí sacándose la mugre hablando y los otros están en la chacota. Entonces, obviamente, la norma me es fuera. Norma, por ejemplo, es aquello que deben tener presente, que para dar un examen necesariamente deben cumplir con el 60 o 60% de asistencia a clases. Norma. Aunque lloren, aunque zapateen, si no cumplen con ese 60% de asistencia a clases, sintiéndolo mucho, no van a poder rendir un examen. Eso es norma. De cumplimiento obligatorio. Uno entra, por ejemplo, a una fábrica y ahí a la entrada dice, no se permite el ingreso sin las medidas de seguridad. Es decir, para entrar a una fábrica uno tiene que ponerse casco, tiene que ir con la vestimenta adecuada, porque esas son las reglas. Veo un letrero ahí, dice, prohibido fumar. Prohibido fumar. No le está diciendo, ¿sabe qué? Apaga pues su puchito, don Le está diciendo que está prohibido. ¿Sí? Señores, cúmplase. Esa es la regla. Esa es la norma. Sin embargo, cuando me han hablado acerca de la política, me han dicho claramente, son guías de carácter general. Guías de carácter general que orientan el accionar de los administradores en la toma de decisiones. Es decir, cuando yo estoy tomando una decisión, yo tengo que considerar y debo tomar en cuenta las políticas imperantes dentro de la empresa. Y por eso les decía un ejemplo. Por lo general, políticas en cuanto a recursos humanos, que es obviamente donde yo más manejo esto, dice, es política de la empresa, por ahí empezamos, es política de la empresa
que cuando exista vacancia, la misma deba ser llenada con personal de dentro de la empresa. Eso es una política. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que el administrador, obviamente, para tomar decisiones, va a considerar eso, va a tomar en cuenta. Pero si no hay el personal necesario para cubrir esa vacante, no hay el personal necesario dentro de la empresa, es obvio que tiene que recurrir al mercado externo. Entonces, la política no es una camisa de fuerza. No es una camisa. Por eso dicen que guían el accionar, guían. Bien, entonces, eso es política. Esas son las reglas, que no son iguales, obviamente. Y ya saben ustedes por qué no son iguales. Bien. ¿Qué son los procedimientos? Dicen, los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. Dice que son guías de acción, no de pensamiento, en las cuales se detalla exacta en qué deben realizarse ciertas actividades. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, la policía tiene mucho procedimiento a la hora de acudir a un llamado. ¿Con cuáles, por ejemplo? Digamos que hay una pelea, no puede ir y arrestar directos. Primero los detiene, los para y de acuerdo a su procedimiento que según ellos tengan, arreglan el problema. ¿Y en qué son los programas? ¿Qué son los programas? Los programas son como planes donde se fijan los objetivos, ¿no? Pero además de fijar los objetivos, también se fija el tiempo requerido para poder realizarlo, para poder realizarlo. Son planes, no especie de planes, son planes. Los programas son planes. ¿Y han podido ver ustedes el programa de festejo de un barrio, por ejemplo?
no sé, dentro de poco, por ejemplo, no sé, la facultad va a sacar un programa de festejo de la semana facultativa, por ejemplo. ¿Y qué contiene ese programa? O si no, el programa analítico de la materia. Ahí está, ahí lo tiene. El programa analítico de la materia, que es obviamente un plan que estamos siguiendo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque hemos fijado objetivos, tanto objetivos generales como objetivos específicos. Y para cumplir esos objetivos, tanto específicos como el objetivo general, estamos realizando diversas actividades en diversos periodos de tiempo. Han visto, por ejemplo, si bien es cierto, no he establecido fechas para tomar exámenes, pero sí hay un cronograma, por ejemplo, que es parte del programa, donde se establece que durante las 3 primeras semanas o 4 primeras semanas se va a avanzar de tal tema a tal tema y acto seguido se tomará la primera prueba, primer examen. Eso está contenido en ese programa. Y con todos los datos. Y una serie de datos, mejor dicho, que no es solamente del contenido mínimo, sino bibliografía, fecha de exámenes, valoración de los exámenes. Por eso es que se dice, son conjunto de metas, de políticas, de procedimientos, de reglas, de asignación de tareas, de pasos a seguir, de los recursos por emplear y muchos otros elementos que están contenidos naturalmente en ese programa. Por ejemplo, hay una, ¿qué les digo? Una explicación detallada de qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. ¿Sí? ¿Se han tomado la molestia de leer el programa? Y por último, los presupuestos o el presupuesto. ¿Por qué es un plan el presupuesto? Porque se lo elabora en base a un plan. O sea, es un plan porque se lo elabora en base a un plan. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es un plan? Porque es algo que se puede ejecutar a futuro. ¿Ya? Pero más que ejecutar a futuro, ¿qué es lo que buscamos con un presupuesto? ¿Cómo definimos, por ejemplo, a la planeación? Hace un momento volví a dar un bosquejo acerca de lo que habíamos planteado. ¿Por qué es un plan el presupuesto? Porque se lo elabora en base a resultados esperados. Por ejemplo, la universidad tiene un plan, digamos, y para cumplir ese plan tiene que tener un presupuesto porque tiene que gastar en docentes, administrativos, y todo eso se lo elabora en base a un plan. En realidad es la última fase, la última etapa del proceso de planeación. Y no es otra cosa que la formulación de los resultados que se esperan obtener, pero ya en términos numéricos o monetarios.
Es un plan, obviamente, porque apunta a obtener resultados a futuro. O como dice acá, lo tienen ustedes también ahí. Resultados esperados. ¿Y qué fue lo que yo dije hace un momento cuando hablé de la planeación? Es la formulación de los resultados que esperamos obtener en el futuro. Y obviamente, cuando hablo de presupuesto, hablo de lo mismo. Estoy esperando ciertos resultados y que obviamente, ya les he dicho, un plan no se hace para el ayer, para el pasado, para el futuro. Por eso dice presupuesto, presupuesto, supuesto. ¿Qué leen ustedes ahí cuando dicen presupuesto? Vean ustedes que hasta eso hay que encontrarle el significado para entenderlo, porque si no, no sabemos de qué es lo que estamos hablando. Bien, eso entonces son algunos de los planes. También hay otros tipos de planes, por ejemplo, se habla de planes en función al tiempo establecido para su ejecución. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de planes de corto, de mediano y de largo plazo. Cuando hablo de planes de corto plazo, nos referimos obviamente a todos aquellos planes que están concebidos para su ejecución en un periodo de 0 a 1 año. Pero dentro de esa clasificación de planes de corto plazo, puedo también hacer una subdivisión y hablar de planes mediatos y de planes inmediatos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, carburen. ¿Cuál es la diferencia? Planes mediatos y planes inmediatos. O a la inversa, si ustedes quieren. Planes inmediatos y planes mediatos. Inmediatos son aquellos planes que se tienen que realizar ya, ¿no? Ahora, mediatos no sabría responder. Que obviamente no son pues ¿cómo se llama? De prioridad, pero sí se tienen que realizar. Por eso que están dentro del periodo de 1 año. Los inmediatos obviamente podríamos catalogarlos como planes que se han establecido para su ejecución entre 1 a 6 meses. Son inmediatos. Los planes mediatos, o de mediano plazo, mejor dicho, son aquellos planes que su desarrollo han sido, vale la redundancia, planificados de 1 a 3 años. Y los planes de largo plazo son aquellos planes que van más allá de 4 años. Podríamos hablar de los planes quinquenales, podríamos hablar de los planes decenales, para mencionar, o sea, para hacer referencia naturalmente a esos planes de largo plazo. Y bien, y aquí otra vez repetimos algo que costó que alguien, por ejemplo, se enfoque bien y diga en qué consistían esos planes, ese principio. Y aquí precisamente hablamos
de otros tipos de planes, según el área de su aplicación. Según el área de su aplicación, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo o qué tipo de planes podemos encontrar cuando hablo según el área de su aplicación? Según el área de su aplicación, ¿cómo podemos catalogarlos a los planes? Nadie sabe. ¿Cuáles son las áreas funcionales de una empresa? Recursos humanos, comercialización, financiera y de producción, licenciado. ¿Tendrá alguna relación con lo que estoy planteando? Que estoy hablando de una clasificación de planes según el área de su aplicación. ¿Tendrá alguna relación con lo que usted está hablando? Sí, licenciado. Entonces, ¿cómo podemos definir a esos tipos de planes? A ver, si alguien me dice, según el nivel jerárquico donde se elabora ese plan o esos planes, ¿cómo se podrían catalogar o clasificar esos planes? Según el nivel jerárquico. Yo creo que entienden a qué me refiero cuando hablo de nivel jerárquico, donde se desarrollan, donde se elaboran esos planes. Esos planes lo elaboran los administradores de mandos medios, licenciado, para cada área. A ver, según el nivel jerárquico donde se desarrollan, donde se elaboran esos planes, ¿cómo se los puede clasificar o qué nombre reciben? ¿Qué nombre reciben esos planes? Planes para administradores a nivel superior, medio y el otro no me acuerdo. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos planes? ¿Qué nombre tienen cada uno de esos planes? Por ejemplo, los planes que son elaborados, que son diseñados, que son pensados por la parte ejecutiva, vale decir, por la cabeza de la organización, ¿qué nombre reciben? ¿O cómo se llaman esos planes? ¿Y cómo se llaman los planes que son elaborados por los administradores de mandos medios? ¿Cómo se llaman los planes que son diseñados, elaborados
plasmados, si ustedes quieren, por los administradores de primera línea. Planes administrativos y corporativos. Más frío que las manos de un muerto. O sea, la verdad que no tienen ni idea. Como que tampoco me dijeron, como que tampoco me han dicho. ¿Podrían ser los planes de las áreas funcionales? Son planes o planes estratégicos, planes tácticos planes tácticos o funcionales y planes operativos, pues. Bien, con eso realmente me dan todo lo que lastimosamente no hay. No hay Jane, no hay creatividad, no hay razonamiento. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bien, hablemos acerca de los pasos de la planeación. A ver, ¿cuáles son los pasos que se deben seguir cuando se está diseñando un plan? Atención a las oportunidades, establecimiento de objetivos, desarrollo de premisas, determinación de cursos alternativos, evaluación de cursos alternativos, selección de un curso de acción, formulación de planes derivados y traslado de planes a cifras por medio de la presupuestación. ¿Oyeron? ¿Les quedó claro? ¿Oyeron cuáles son los pasos de la planeación? Sí, se escuchó. A ver, ¿alguien puede decir en qué consiste cada uno de ellos, de esos pasos? ¿Alguien me puede explicar brevemente? ¿Alguien puede explicar? Vamos por el primer paso. ¿En qué consiste? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que se debe considerar? ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta en esa primera fase, el primer paso?
es identificar las oportunidades y debilidades de la empresa mediante analizar qué problemas se quieren resolver y hacia dónde se quiere llegar. ¿Qué son las oportunidades? ¿Qué son las oportunidades? Las oportunidades son las oportunidades son los puntos a favor que tiene la empresa. ¿Esos puntos a favor más bien no serán fortalezas? Sí, Luisa, me confundí. Las oportunidades podrían ser ventajas que tiene un objetivo a lograr, digamos. Por ejemplo, una empresa productora, si se quiere abrir una empresa, no sé, de producción de azúcar y ve que en el mercado hay una oportunidad, una desventaja que no hay azúcar y crea una empresa de azúcar, tendría una ventaja, digamos. Tiene una ventaja hacia una oportunidad, digamos, mejor dicho, hacia ese objetivo que quiere lograr. Y vuelvo a repetir el caso de ustedes, por ejemplo. El caso de ustedes como estudiantes. ¿Qué fue lo que les dije al inicio? Nos metimos de cabeza sin saber si en realidad el medio les va a dar a ustedes la oportunidad de encontrar trabajo en el campo, obviamente, que están estudiando. Ese es el ejemplo más claro. Supónganse que se titulan y después no consiguen laburo. Es decir, en el medio no tienen ustedes las oportunidades de poder encontrar trabajo, de poder desarrollarse profesionalmente. Por eso que dice, y le corregí hace rato a su compañera Rueda y le digo, esas son fortalezas. Y cuando hablemos de planeación estratégica, vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos nosotros aprovechar nuestras fortalezas para poder también aprovechar las oportunidades que me brinda el medio, el entorno. Entonces, obviamente, hay que auscultar, hay que averiguar, hay que investigar, a ver si de aquí a futuro van a presentarse las oportunidades en el medio externo que nos rodea. ¿Ok? Por eso dice, cuando se habla de analizar las oportunidades, se trata de analizar las oportunidades que brinda el medio. Que brinda el medio. El ejemplo que me ponía, por ejemplo, del azúcar, está bien, muy bien. El medio, el entorno, me está dando la oportunidad de que yo emprenda un negocio en el campo del azúcar, decía el compañero, habida cuenta de que
hay una demanda insatisfecha. Y eso obviamente lo podemos descubrir a través de un estudio de mercado. Hay una demanda, hay una necesidad insatisfecha. Y por lo tanto, entonces, esa necesidad insatisfecha se va a convertir en oportunidad para que alguien emprenda alguna actividad, algún negocio y pueda, obviamente, llegar a satisfacer esa necesidad. Claro que para eso tengo que tener claramente establecidas mis fortalezas y mis debilidades. ¿Entienden? Mis fortalezas y mis debilidades. Las debilidades obviamente son aquellos aspectos que de alguna manera no me permiten aprovechar esas oportunidades. Por ejemplo, ustedes como estudiantes han tenido que hacer un análisis de las fortalezas que han tenido en el colegio. ¿Para qué eran buenos? ¿En qué eran malos? ¿Qué les gustaba? ¿Qué no les gustaba? Y por supuesto no van a ir a meterse a algo que no les gusta. Por ejemplo, la mayoría anda huyendo a las matemáticas. Por eso que no quieren ir a estudiar carreras en el área de tecnología. Porque allá lo van a reventar, por ejemplo, con matemática, física, química. Y ese es el cocoy para la mayoría de los estudiantes. La mayoría dice, no, yo no, voy a estudiar una carrera que no tenga matemática. Y se van a estudiar derecho. Pero están haciendo bien. ¿Por qué? Porque están analizando sus fortalezas y sus debilidades. Porque, repito, si se meten a algo que nunca fueron buenos, por supuesto que no les va a ir de la mejor manera, de lo mejor. Entonces, las fortalezas son obviamente todas aquellas fuerzas positivas que me ayudan obviamente a aprovechar, me ayudan a aprovechar las oportunidades que me brinda el medio. Por lo contrario, las debilidades son todas aquellas cosas que de alguna manera me interfieren y no me permiten. La flojera, por ejemplo, ¿será una fortaleza o una debilidad? Debilidad, porque es un defecto. Para todos ustedes, para todos. Porque todos obviamente tienen ese grado de flojera. No, mañana lo voy a hacer, mañana voy a estudiar. Y lo vamos dejando, y lo vamos dejando. Esa es una debilidad, la dejadez, la flojera. Fortaleza obviamente tiene que ser la responsabilidad, el buen desempeño. La participación, por ejemplo, en clases es una fortaleza. Bien, entonces es el primer paso. Entonces, un poco lo que yo digo, no puedo lanzarme a la piscina con los ojos vendados sin saber si la piscina tiene o no tiene agua. Espero que lo entiendan bien. Hay otro dicho también que dice, no puedes lanzarte a un río con los dos pies, ¿no? Primero metes uno para ver si está hondo y de ahí metes el otro. Claro, va testeando obviamente, hay que testear a ver si por ahí hay pirañas, ¿no es cierto? Entonces, si uno agarra el chocoplón, se mete y está lleno de pirañas, obviamente ya sabemos cuál es el final. Y en toda actividad tiene que ser eso.
ya les he dicho, ustedes como estudiantes han tenido que hacer ese tipo de análisis. Para luego, obviamente, en función a eso, a estar seguros de que el medio, el entorno, les va a proporcionar, les va a dar la oportunidad a futuro. Una vez estando seguro de eso, recién podemos decir, me meto al negocio. Y es a partir de ahí recién que puedo fijar los objetivos. Bien. Lo dejamos acá. Continuamos la próxima clase. Buenas noches.